Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí para celebrar la tercera sesión de estas jornadas que hemos organizado de los diálogos jurídicos de Boadilla. Muchas gracias a todos por estar aquí una vez más. Vamos a clausurar estas jornadas con una especie de debate que vamos a tener sobre las mejoras que hay que introducir para que la justicia pues, sea más ágil, más rápida, sea más eficaz. Rapidez, eficacia son dos conceptos, dos términos que no son sinónimos y que algunas veces pueden ser incluso antagónicos, porque la justicia, para que sea eficaz, debe ser rápida, pero no siempre que es rápida es eficaz. Una justicia lenta, siempre se ha dicho, no es justicia. No se hace justicia cuando se resuelve un conflicto entre particulares a los 7 o 8 años, no es justicia. Y lo malo no es que no sea justicia, porque al fin y al cabo no se resuelve esa controversia de una manera que la gente esté contenta, sino que al final los recursos humanos, económicos que se inyectan para poder resolver esas cuestiones, pues prácticamente no tiene sentido. Y luego encima da una mala imagen de la justicia. También es verdad que muchas veces se quiere que la justicia sea muy rápida, que se resuelva todo muy rápido. Tampoco podemos convertir a los jueces en meras máquinas de hacer sentencias. Es decir, no se trata de mucha cantidad y poca calidad. Hay que combinar ambas cosas. Y no muchas veces es fácil el resolver rápido, resolver mucho y resolver bien. Para eso se pueden crear máquinas. Bueno, ya hay algunos proyectos en Estados Unidos, en China, incluso creo que en Europa, sobre la posibilidad de sustituir a las máquinas por los jueces a la hora de dictar las sentencias. La verdad es que eso daría para otro debate más de tipo técnico. Veo a algunos especialistas, a algunos amigos aquí que no son del mundo del derecho, pero sí del mundo de las tecnologías y de la informática. Se podría hablar mucho sobre este tema. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en lo que es sistema o medios que tenemos para que la justicia sea más rápida y más eficaz. Hay muchos proyectos, muchas propuestas, los tribunales de instancia, las nuevas tecnologías. Creo que hay muchos aspectos que pueden afectar al buen funcionamiento de la Administración de Justicia en cuanto a la rapidez y a la eficacia de la justicia. Yo para eso soy un poco conservador. O sea, yo creo que no hay tampoco que inventar grandes cosas. La oficina judicial, como la conocemos, puede funcionar perfectamente sin necesidad de grandes inventos. A lo mejor algunos de los que están aquí hoy me van a rebatir, me van a decir lo contrario con el tema de los tribunales de instancia, no sé si lo tendrán pensado hacerlo o no, pero todos los que conocemos, bueno, los que formen parte del mundo del derecho, no formen parte, la oficina judicial es muy sencilla, es decir, tú entrabas, veías el juzgado número tal, ese es tu juzgado, tu asunto está en ese juzgado, tienes a tus funcionarios en los que están allí colocados, el letrado de Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial, el juez, el fiscal, que aunque no esté allí, forma parte también de ese organigrama y más o menos funciona bien. Si hay una buena simbiosis de todos los que trabajan en ese juzgado, tampoco hace falta inventar grandes macrooficinas judiciales para que vaya mucho mejor. Se trata de crear, quizá, dar más recursos, más jueces, más fiscales, más oficinas judiciales. En España la verdad es que la ratio de jueces por habitante es lamentable, es decir, es que la justicia es lenta. Claro, es que tenemos, creo que son 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa están 17,5. Y si nos vamos ya a los fiscales, Pilar a lo mejor me podrá rectificar, pero creo que son 5,5 fiscales por cada 100.000 habitantes frente a los 11,2 creo que hay en Europa. Bueno, yo creo que en una oficina judicial lo importante es que todos los que trabajen lo hagan de la mejor manera posible y saquen o hagan el trabajo de la manera más rápida posible. En una oficina judicial yo creo que la figura, el alma mater de la oficina es el letrado de Administración de Justicia, es decir, teniendo un buen antiguo secretario judicial, es el LAJ, que es el que organiza, el que gestiona, el que sabe cómo tiene que funcionar esa oficina judicial con unos buenos funcionarios, que haya una simbiosis perfecta con el magistrado o la magistrada y luego con un fiscal que también entienda que es su oficina judicial. Si todo el mundo hace lo que debe y lo hace bien, yo creo que la justicia podría funcionar perfectamente. En cualquier caso, tenemos aquí a 3 profesionales, no solo del derecho, sino de medidas o de conocedores de todas aquellas medidas que se van a implantar o que en un momento se han implantado o que lo han conocido muy a fondo para poder hablar mejor que yo de estos temas. Tenemos a Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, en la que, bueno, ya me está comentando un poco
los sitios por los que ha pasado, creo que puede aportar mucho, tengo grandes referencias de ella, no la conocía personalmente, aunque fue un encuentro casual el otro día, me lo ha comentado en la audiencia, que no sabía que era la fiscal jefe, y bueno, y ahora acabo de descubrir que era ella. Muchas gracias, Pilar, por estar aquí. Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial. Bueno, le tengo un cariño especial también porque además coincidimos en el Consejo, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y, bueno, yo creo que en su perspectiva, tanto vocal de Consejo como de magistrado presidente de la Audiencia Provincial, pues podrá también aportar muchas cosas. Y luego, también especialmente a Antonio Viejo, mostrarle un agradecimiento doble, porque, claro, veréis en los folletos que era la decana de Móstoles, Susana González La Varga, y de repente vemos que hay un magistrado distinto, ¿no? Y, bueno, simplemente pues, excusarla porque la pobre ha tenido un problema, no pudo venir, o no ha podido venir, y entonces, bueno, me ha dicho que la disculpara y tal, no hay ningún problema. Y entonces, pues darle las gracias a Antonio, porque, claro, asaltarle como la asalté a final de la semana pasada para que viniera aquí a hablar sobre medidas para solucionar los problemas de la justicia, pues era un poco complicado. Pero Antonio tiene una trayectoria profesional intachable en este sentido y, de luego, es gran conocedor de todo esto. Primero porque fue decano de Madrid, no es cosa fácil ser decano de una capital como Madrid, es bastante complicado, y luego estuve secretario general del Ministerio de Justicia, es decir, que conoce perfectamente al milímetro cuáles son los problemas, que puede hacer un buen diagnóstico de los problemas que hay en la justicia y cómo se puede solucionar. Bueno, en definitiva, muchas gracias a los tres por estar aquí y ya no quiero hablar mucho más, quiero dejar paso para que sean ellos los que me digan qué soluciones nos digan a todos son las que ellos proponen para mejorar la justicia, que sea más rápida y eficaz. Si os parece, empezamos con Juan Pablo, más que nada porque, bueno, sí, es mi presidente y creo que debe decir que empiece. Además, acaba de llegar de París, con lo cual está recién aterrizado. Entonces, sí. Juan Pablo. Muchas gracias, Fran, por tu presentación. Ilustrísimo señor alcalde, queridos amigos, bueno, desearos buenas y frescas noches. Quiero que mis primeras palabras sean para manifestar el enorme, inmenso honor que me supone participar en este acto, en un marco tan bello como es la capilla del Palacio del Infante Don Luis. Y también, desde luego, un enorme placer, ya digo, compartir estos momentos con vosotros. Quiero aprovechar también la ocasión para agradecer la invitación a Confilegal y felicitar en la persona de su director, querido amigo Carlos Berber, por el extraordinario trabajo que está desarrollando en el campo de la información y de la comunicación, no solamente judicial, sino todo el ámbito jurídico, que ha supuesto que Confilegal se haya convertido en el indiscutible y principal referente en este sector tan importante de nuestra actividad. Un amigo mío, historiador de Bilbao, Fernando García Cortázar, publicó hace años un libro que se llamaba Mitos de la Historia de España. Ha habido diferentes libros sobre mitos que tratan de alguna manera de provocar al lector y también de dar una imagen distinta de la que normalmente se ha consolidado a base de diferentes estereotipos. Mitos de la historia de Europa, mitos de la conquista de México. Yo voy a comenzar mi intervención hablando de lo que podría llamar mitos sobre la justicia. Y para mí el primero de los mitos de la justicia, que responde, ya digo, a un estereotipo consolidado a lo largo de décadas, es el de la lentitud de la justicia. La pregunta que podemos formularnos es si realmente la justicia es lenta. Y la respuesta no puede ser ni sí ni no, sino que habría que decir que depende de muchos factores, de muchas consideraciones, de muchas perspectivas. Si analizamos los tiempos de respuesta que ofrecen las diferentes estadísticas judiciales y particularmente las que recoge un documento muy completo que elabora año tras año el Consejo General del Poder Judicial, la justicia dato a dato, podemos comprobar que no siempre la justicia es lenta. Voy a poner algunos ejemplos. En la Audiencia de Madrid, el tiempo de respuesta de un recurso no llega a 2 meses en el ámbito penal. En el ámbito civil, el tiempo de respuesta puede ser de 4 o 5 meses. Si vamos a datos de carácter nacional, los tiempos de respuesta se elevan. Ámbito de un juzgado de primera instancia, tiempo medio de respuesta, 8 meses.
tiempo medio de respuesta para un recurso civil a nivel nacional, decía antes, en Madrid 4 meses, a nivel nacional 8 meses. Un sumario puede tardar aproximadamente en el ámbito nacional unos 12 meses. Si es un juicio de jurado, 7 o 8 meses. En definitiva, no son datos que permitan afirmar con contundencia que hay un problema grave de lentitud o de colapso en determinadas jurisdicciones. Las diferencias, además de unos partidos judiciales a otros, son también muy importantes. Hay partidos judiciales en que las resoluciones se dictan prácticamente en plazo y hay otros partidos judiciales que arrastran pendencias muy acusadas. Si analizamos estos datos desde una perspectiva europea, también llegamos a conclusiones que son muy significativas. Hay un informe que elabora también anualmente el Comité Europeo de Eficacia de la Justicia, que es un organismo que depende del Consejo de Europa, que analiza los tiempos de respuesta en todos los países del Consejo de Europa. Pues bien, en ese informe España no se sitúa en los últimos puestos, más bien se sitúa en la parte media hacia adelante en cuanto a tiempos de respuesta y análisis de la lentitud de la justicia. Por supuesto, estamos por delante de Francia, país que conozco muy bien, porque fui magistrado de enlace en Francia durante 3 años. Superamos ampliamente a países como Italia, que es el farolillo rojo en términos de lentitud. En un proceso penal en Italia puede durar a partir de 6, 8 años, 10 años, incluso más. Y un proceso civil también 5, 6, 10 años o incluso 12, cuando el recurso llega hasta el Tribunal Supremo, Corte de Casación. Prácticamente casi todo llega al Tribunal Supremo porque tienen un sistema de recursos absolutamente caótico. En Portugal también van por detrás de nosotros. Tienen tiempos de respuesta peores, a pesar de que el número de jueces es muy superior. Y sí, es cierto, nos superan en eficacia, en líneas generales, los países nórdicos. Causas de la lentitud, en general, son las que venimos arrastrando desde hace muchos años. Problemas en las notificaciones, traslado de expedientes que se retrasan y, ¿por qué no reconocerlo?, múltiples pequeñas disfunciones que se producen en el seno de las oficinas judiciales y cuellos de botella en algunos tribunales que presentan realmente una saturación, una carga de trabajo excesiva. Decía, primer mito, entre comillas, la lentitud. Segundo mito, la idea tantas veces repartida de que hacen falta más recursos económicos y que hacen falta más jueces, que la solución a los problemas de la justicia es más dinero y más jueces. Pues bien, también es una idea que yo voy a cuestionar. Si nos remitimos a los informes del Comité Europeo de Eficacia de la Justicia, España no es uno de los países que menos recursos dedica a la justicia, si sumamos los presupuestos de todas las administraciones que intervienen, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas. Es más, nos encontramos en la mitad de la tabla, la mitad incluso en posiciones superiores. Por lo cual, podemos llegar a la idea, a la reflexión de que es posible que los problemas de la justicia española no radiquen en un incremento, o no solo radiquen, ni fundamentalmente radiquen en un incremento de los recursos o en un incremento del número de jueces. Tenemos un número de jueces efectivamente bajo en comparación a los parámetros europeos. En concreto, 11,7 jueces, según los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, por cada 100.000 habitantes. Hay diferencias importantes entre comunidades autónomas, que realmente no sé a qué pueden obedecer. Galicia y Asturias se acercan a los 15 jueces por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Castilla-La Mancha no llega a 10 jueces. Es verdad que la media en Europa es de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, pero se trata de un dato que hay que analizar con suma cautela, porque a veces comparamos parámetros diferentes. Nosotros no contamos a los jueces de paz, porque tienen muy pocas competencias, pero hay países europeos donde efectivamente cuentan a figuras similares a nuestros jueces de paz y, por consecuente, inmediatamente aumenta el número de jueces por habitante. Digo que hay que
utilizar la idea de incrementar el número de jueces con mucha prudencia. ¿Y por qué? En mi opinión, una de las fortalezas del sistema judicial europeo es la alta cualificación de los jueces que le integran, derivada de un proceso de selección, y lo mismo, y esto es extensible a los fiscales, de un proceso de selección sumamente riguroso, sumamente exigente. La consecuencia de un incremento exponencial del número de jueces, de un reclutamiento masivo, puede conducir a una cierta proletarización de la función judicial y una también consecuente pérdida de calidad. En definitiva, una funcionalización de la función judicial, de la propia percepción que tienen los jueces de sí mismos, con consecuencias también muy negativas en lo que supone la propia independencia judicial. Los jueces españoles se sienten muy independientes porque son conscientes de que han llegado a ejercer esa función después de haber realizado un extraordinario esfuerzo. Y eso les hace pensar que deben la posición que ocupan únicamente a su esfuerzo y que por ello son y se sienten radicalmente independientes. En conclusión, no creo que sea fundamental ni más recursos económicos, un incremento sustancial de los recursos económicos, sino más jueces, sino que las soluciones tienen que llegar desde otra perspectiva. Se trata de reducir la litigiosidad, de establecer los mecanismos para que los procedimientos sean más ágiles y también, y eso es muy importante, mejorar los aspectos eficientes de nuestra organización. ¿Qué hacen los protagonistas, los que tienen responsabilidad a la hora de procurar esas soluciones para mejorar nuestra administración de justicia? Por una parte, en materia de promoción legislativa, el protagonismo fundamental corresponde al Gobierno de la Justicia. Y hay, es obligado a hacer una referencia, voy a ser muy breve porque los anteproyectos ahora mismo en marcha, porque fundamentalmente quien mejor conoce el contenido de esos proyectos es Antonio, que ha sido secretario general en la época en que prácticamente tuvieron su origen. Y también, en alguna medida, Pilar, que fue directora general de modernización en el Ministerio de Justicia. Se trata, brevemente, voy a tres proyectos: el proyecto de ley de eficacia digital, de eficacia procesal y de eficacia organizativa. Creo que el Ministerio, el Gobierno, en ese tema está caminando por un buen camino. O sea, que esa es la línea estratégica idónea para mejorar nuestro sistema de justicia. Por un lado, la eficacia digital, la eficiencia digital, fundamentalmente vinculada al pleno desarrollo del expediente digital. Instrumento fundamental para facilitar el trabajo de abogados, de procuradores, de funcionarios y también para facilitar el trabajo de los jueces. La ley de eficiencia procesal. Esta ley recoge un concepto que a mí me parece básico, que es el de abuso de la jurisdicción. Y efectúa una propuesta decisiva para impulsar, lo llaman las MAC, las medidas alternativas para la resolución de controversias. Me parece, desde luego, que es una iniciativa que hay que aplaudir y que hay que apoyar. Se trata de la exigencia en muchos procedimientos del ámbito civil y mercantil de una negociación previa como condición de procedibilidad. Voy a poner ejemplos importantes de litigiosidad de bagatela o artificial que, sin embargo, consume importantísimos recursos. Los procedimientos de transporte aéreo, que es pequeñas reclamaciones por pérdida de maleta, por retrasos en vuelos, que suponen prácticamente el 40% de los asuntos que llegan a los juzgados de lo mercantil. Pues bien, esta ley ya contempla medidas para hacer frente al margen de la Administración de Justicia a estos pequeños litigios. Las condiciones generales de contratación, procedimientos repetitivos que han provocado el colapso de la jurisdicción mercantil, cláusula suelo, costas, etcétera. Solo en Madrid 60.000 recursos. También este anteproyecto de ley contempla medidas para hacer frente a este problema. Los juicios testigos,
en materia de litigiosidad masa que permitan que primero se resuelva un asunto y después se extiendan los efectos de esa resolución a todos los asuntos que presentan las mismas características y que requieren una misma solución, de esa manera ahorrando un ingente número de recursos. En el ámbito penal, como está pendiente el desarrollo de la ley nueva de enjuiciamiento criminal, la ley de eficiencia procesal es más cauta, pero creo que también en ese terreno son necesarias reformas importantes en ese sentido. Podemos decir, los que estamos en la jurisdicción penal, que el 40 al 50% de los recursos son artificiales, no responden a un verdadero interés y, sin embargo, como decía antes, consumen muchísimos recursos. Es necesario implantar medidas procesales para reducir esa litigiosidad temeraria y artificial en materia de costas, en materia de limitación de recursos, de manera que solamente determinadas cuestiones solo puedan ser objeto de recurso con la resolución principal, etcétera, etcétera. Y por último, unas palabras también, yo creo que elogiosas en términos generales, a la ley de la eficiencia organizativa, que supone como medida estrella la puesta en marcha de los tribunales de instancia. Se trata de homologar el funcionamiento, homologar rendimientos y conceder facultades a los presidentes de estos tribunales para la mejor organización de las oficinas judiciales. Voy a poner también un ejemplo de ineficiencia. Resulta incomprensible para cualquier operador jurídico que dos jueces que tienen la misma competencia, que reciben el mismo número de asuntos, uno dé una respuesta en 3 meses y otro dé una respuesta en 1 año o en 2 años. Hay que establecer mecanismos eficaces para homologar el rendimiento de los juzgados y que la respuesta ágil no dependa de la suerte de que ha correspondido a un determinado juzgado, a una determinada sección. En definitiva, considero que las reformas procesales en marcha parten de un análisis que es en líneas generales acertado y que suponen un avance importante y que responden, ya digo, a una visión estratégica de la reforma de la justicia. En la puesta en marcha de estas reformas, una vez que sean aprobadas y consiguen las mayorías necesarias, y en este tema creo que todos los partidos políticos deberían de tener una visión de Estado y considerar que es necesario la implantación de medidas perdurables, integrales, más allá de las diferentes perspectivas políticas. Pues bien, en la puesta en marcha, en la implantación, surgirán errores, habrá cosas a corregir, pero creo que digamos que caminamos en una buena dirección. Segundo protagonista, el Consejo General del Poder Judicial. En mi opinión, la asignatura pendiente del Consejo General del Poder Judicial es la ordenación de la carrera judicial. La carrera de un juez prácticamente responde a criterios preestablecidos que se pueden determinar desde el inicio hasta la jubilación, con independencia de cuál sea el mérito, la dedicación, el compromiso manifestado a lo largo de los 30 o 40 años de carrera. Es necesario que el Consejo, de una vez por todas, establezca mecanismos de evaluación continua de la actividad de los jueces, como ocurre en cualquier empresa, como ocurre, por supuesto, en las Fuerzas Armadas, y que la carrera de un juez esté determinada, y la asunción de nuevas responsabilidades esté determinada por los resultados de esa evaluación, que no puede responder únicamente a criterios cuantitativos, tiene que introducir también criterios de evaluación permanente cualitativa. Tiene que haber evaluación por parte de los superiores, por parte de los inferiores, por parte de los propios colegas, y que esa evaluación permanente determine, ya digo, la propia evolución en la carrera. Los módulos, que es ahora mismo el único sistema de evaluación de la actividad de los jueces, responden prácticamente y en exclusiva a criterios cuantitativos. En mi opinión, es un sistema superado y que está generando numerosos trastornos, numerosas disfunciones en el funcionamiento de los órganos de gobierno. Y por último, los políticos. Los políticos deben básicamente respetar escrupulosamente los principios de independencia judicial.
Nuestro sistema de gobierno garantiza radicalmente la independencia de jueces y magistrados y tenemos uno de los estándares más altos de independencia judicial en la Unión Europea. La llamada a ese respeto a la independencia judicial también sería extensible a las asociaciones judiciales. No podemos proyectar una imagen negativa de nuestro sistema en la Unión Europea. En primer lugar, porque no se corresponde con la realidad. Y en segundo lugar, porque puede causar un daño irreparable. Fundamentalmente, cuando hay asuntos muy delicados que están pendientes de resolución en instituciones europeas, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia. Tenemos que cuidar la imagen que proyectamos a la Unión Europea. Puede haber discrepancias en cuanto al sistema de gobierno, discrepancias legítimas. En mi opinión, sería deseable que hubiera una mayor participación de los jueces y magistrados en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo que no podemos en alguna manera es cuestionar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y por proyección de los jueces y magistrados, y en particular del Tribunal Supremo. Estas serían un poco, digamos, las grandes líneas de lo que deberían de ser, de la situación, del diagnóstico del que partimos y de las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento, la agilidad, la rapidez y la credibilidad de nuestros tribunales. Muchas gracias. Pilar, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación de Confilegar y enhorabuena por estas jornadas. Juan Pablo, es que nos has pisado ya todo lo que íbamos a decir Antonio y yo, seguro. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, Juan Pablo. Yo soy también de la creencia de que una gran inversión no va a mejorar la administración de justicia ni la agilidad en la respuesta de los tribunales y la satisfacción para los ciudadanos de una tutela judicial efectiva y no inefectiva, como en muchos casos está ocurriendo. Año a año, unas anualidades más y otras anualidades menos, hay creación de órganos judiciales o de unidades judiciales, como ahora se les llama, y también, en menor medida, pero también creación de plazas de fiscales. Y, sin embargo, no vemos que ello ayude a descongestionar la Administración de Justicia. Creo que son cuestiones organizativas, muy mucho las que deben ponerse en marcha para que los procedimientos sean tramitados y resueltos en un tiempo prudencial. Estoy totalmente de acuerdo que el problema, por lo tanto, no es de inversión económica, sino de litigiosidad. Y estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo que, efectivamente, el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, con la mediación que parece que va a ser de carácter obligatorio previa a la interposición de una demanda ante los juzgados de primera instancia o los juzgados de lo mercantil, puede hacer que la resolución del conflicto sea previa a la etapa judicial, porque se declarará en una mediación, en un acercamiento entre las dos partes que puede tener un éxito. Y parece que va a ser obligatoria tal y como está dibujada en el anteproyecto. Ya sabemos después que en la vida parlamentaria de un anteproyecto pueden ocurrir muchísimas cosas, porque se presentan multitud de enmiendas, pero creo que es una medida que puede dar unos frutos estupendos. Juan Pablo, que está en sala de gobierno, pues ellos ya saben, habéis aprobado un protocolo solo para la materia de las aerolíneas, que está dando unos frutos maravillosos en los juzgados de lo mercantil. Por ahí hay que ir con la colaboración, no solo entre las dos instituciones que estamos aquí, sino también está el Colegio de Abogados, que participa de esos protocolos, y es que debemos ir de la mano con colaboración y cooperación, porque solo así las cosas saldrán adelante. En materia penal, que es la que más suele ocuparnos a los fiscales, pues esa descongestión vía reducción de litigiosidad se ve desde el año 2015. Quienes manejamos el penal sabemos que en el 2015 desaparecen del Código Penal ciertas conductas que antes eran delictivas. Los meros insultos dejaron de estar en el Código Penal y quien es insultado, salvo que sea autoridad o funcionario público, tiene que ir a la vía civil para resarcirse de ese insulto. O las vejaciones injustas también han salido del Código Penal. Y también en la ley de enjuiciamiento, otro ejemplo, las lesiones leves. Las lesiones leves ahora solo se persiguen previa denuncia del ofendido. Con anterioridad al año 2015, cualquier lesión leve era perseguible de oficio.
tribunales y por el Ministerio Fiscal. Así que se ve una tendencia a introducir pequeñas modificaciones en las leyes que rebajen la litigiosidad en los órganos judiciales. Y solo por esa vía lo vamos a conseguir. Otra de las herramientas que ha decaído ya, porque el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal en la que se nos iba a dar a los fiscales la instrucción, aparecía el principio de oportunidad, un principio de oportunidad reglado. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinados delitos menos graves, delitos en los que no ha habido violencia, delitos en que la víctima puede haber sido resarcido, no se iban a perseguir. No es no investigo porque no quiero, no investigo, sino porque es un delito menos grave y con determinadas condicionantes. ¿Para qué? Para descongestionar también a la Administración de Justicia de lo que se llama más delitos bagatela. Y es por ahí por donde tenemos que ir, porque estoy de acuerdo también en que como hay mucha litigiosidad y vamos arrastrando procedimientos, tramitándolos, se va recurriendo, como dices muy bien, recursos que no van a ningún sitio, solo cortando ab initio un procedimiento es como vamos a conseguir que se reduzca esa litigiosidad. Comentábamos antes de entrar que yo soy una enamorada de las conformidades en el orden jurisdiccional penal, porque siempre es mejor un buen acuerdo que un juicio o una tramitación muy larga, una espera de 2 o 3 años para el señalamiento de un juicio y luego una sentencia que no sabemos muy bien cómo puede ser. A veces se da un vuelco en el juicio oral y la sentencia no sabemos si va a ser absolutoria o condenatoria. Yo creo que las conformidades nosotros debemos impulsarlas, no solo a través del protocolo que hay en el Colegio de Abogados de Madrid, sino que los fiscales, nosotros desde el inicio, cuando sepamos que un procedimiento es lo que llamamos conformable, que puede haber un acuerdo entre las partes o un acuerdo entre la persona investigada y el Ministerio Fiscal, tratar de cortarlo cuanto antes con una solución que no suponga una merma de derechos de la persona investigada, pero que satisfaga también a la seguridad pública, que es lo que nosotros tratamos de proteger. Medidas organizativas, tiene que haberlas también, porque como bien has dicho, Juan Pablo, en muchas ocasiones los juicios orales se retrasan porque ha habido problemas de notificación, sobre todo, los actos de notificación para citación a juicio. Si no se repasan antes del juicio oral, la persona citada no viene, sea testigo, sea investigado, sea un perito. ¿Qué sucede? Que hay mucha movilidad en las oficinas judiciales, prácticamente todos los años se puede mover la mitad de la oficina, los funcionarios se mueven a otros destinos y no tenemos en la Administración de Justicia un manual de procedimientos y de procesos que se tiene en toda empresa privada, para que cuando uno entra a trabajar en un órgano judicial, abre su libro, su manual y sepa cómo empezar a trabajar o cómo se tienen que hacer las cosas. Eso no existe en ningún lugar. Allí donde hay lo que se llamó nueva oficina judicial, que son en algunos territorios donde las comunidades autónomas tienen competencias asumidas en materia de justicia, se sigue llamando nueva oficina, pero yo empecé a trabajar en eso en el año 2004 y estamos en el año 2021. En algunos lugares está dando muy buen resultado. Están los letrados de la Administración de Justicia al frente de una gran oficina de servicios comunes que atienden a varios magistrados. Porque allí, en aquellas zonas, sí, con esa nueva oficina hay un manual de procesos y de procedimientos. Y no tiene que estar un compañero enseñando a quien viene de algún sitio que desconoce el orden jurisdiccional en el que está trabajando para enseñarle. Eso supone una pérdida de esfuerzos y de energía continuo, enseñar a alguien cuando no te corresponde esa enseñanza. Y medidas tecnológicas, desde luego, la ley de eficiencia tecnológica también es fundamental. Todo aquel que va por un juzgado ve que hay torres de papel, sigue habiendo torres de papel y no utilizamos el mismo sistema los órganos judiciales y la Fiscalía, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar a trabajar en ello en el orden jurisdiccional penal, en el orden jurisdiccional civil y en el orden social y contencioso, si estamos en expediente digital único, en civil, que son 105 juzgados los que hay en Madrid, pues entramos a trabajar con ellos ya en el primer semestre del año 2022 y eso seguro que va a facilitar la comunicación directa entre las dos instituciones para los traslados a efectos de dictamen y se van a cortar los tiempos. Solo por ahí podemos ir
En cuanto a otro tipo de medidas, yo es que creo que con coordinación y colaboración es como se consiguen las cosas. A mí me gusta coordinarme con los magistrados de la audiencia, tratar de solucionar los problemas, impulsar conformidades, intentar con ellos que no se suspendan los juicios. Con el Colegio de Abogados, desde luego, tenemos que ir de la mano. Yo desde aquí, porque aquí hay algún letrado habrá por aquí, ¿verdad? Seguro. Esta mañana he recibido a un representante del Colegio de Abogados. Pues claro, yo quiero saber qué deficiencias tenemos los fiscales cuando atendemos, no siempre, a los señores letrados. Yo quiero saber de primera mano porque sé que ellos hacen un informe de todos nosotros, de si trabajamos bien o mal. Yo quiero saberlo. Yo quiero saberlo porque es la única manera de mejorar y de avanzar. Y eso debieran ponerlo en nuestro conocimiento. Quiero decir que es lógico que haya esa coordinación y que sepamos dónde estamos todos los que estamos en la Administración de Justicia, vamos a decir así, no dando todo lo que debemos dar para que la justicia sea ágil. Y yo siempre me pongo a disposición de todos para que me reporten esas posibilidades de mejora que no se dicen, pero que quizá con un pequeño acto, un pequeño esfuerzo, podemos facilitar la vida del procedimiento y el éxito del procedimiento. Así que yo, honesto, como ya lo has explicado todo muy bien, ya me cayó Juan Pablo. Por cierto, gracias a la colaboración entre magistrados y Fiscalía en Madrid, hemos conseguido que a pesar de la pandemia, la pendencia haya disminuido un 15%. O sea, tenemos las mejores cifras a nivel nacional. Y yo creo que es muy importante la colaboración en conformidades, gestión de los procedimientos, etcétera, etcétera. Yo contáis conmigo para todo lo que sea preciso, Juan Pablo. Algo sobre eso ya. Posteriormente ya te haré una pregunta con respecto a esa cuestión. Antonio, tu turno, por favor. Bueno, pues muy buenas noches a todos. No sé si podré hablar porque antes de salir al campo de juego me quita el chándal. Entonces me he quedado ya un poco directamente congelado. Bueno, lo primero darle las gracias a... No sé si darle las gracias o una patada directamente, porque me dijo la semana pasada, oye, ¿podrías venir? Y yo inocentemente dije, es que no sé decir no. Y entonces, pues aquí estoy. Pero luego, ahora que estoy un poquito más apartado de estos hechos, pues volverte a reencontrar con una parte de la actividad que había dejado en el pasado, pues hombre, tiene su emoción. Lo cierto que esto me dilata la resolución de los asuntos. Y, hombre, pues los que ya llevamos un número de años en esta función y peinamos más canas, bueno, ya peinamos pocas canas, algunas más que las que el presidente de la audiencia, pero lo cierto es que es un tema muy recurrente el hablar de la enfermedad del paciente que se llama la justicia. Es así. Y entonces, para saber cuál es el medicamento que debe dársele, hay que hacer un buen diagnóstico. Y en el diagnóstico fallamos con frecuencia de forma muy estrepitosa. Y hay una razón de ella que obliga a tener cuidado en el diagnóstico para saber que la medicación es la concreta y adecuada, y es que los principios constitucionales que revisten a la justicia pues son muy poco dados a tener una posibilidad de adaptación a lo que el mercado nos demanda. Somos realmente, frente a una oferta muy elástica, frente a una demanda muy elástica, una oferta muy rígida. ¿Y con esto qué quiero decir? Que los principales problemas que vamos teniendo o que en los últimos años se han ido provocando derivan de una parte de que hay determinados picos de litigiosidad que generan grandes bolsas de asuntos pendientes. Picos de litigiosidad que no tienen por qué producirse todos a la vez, pero a lo mejor se producen por zonas,
o por territorios o en ocasiones con ámbito nacional, como puede ser el tema de las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo. Y la posibilidad de adaptarse, obviamente, no puede estar en la ampliación de la planta a medida que tenemos un pico de litigiosidad, pero sí tiene que estar en el establecimiento de medidas organizativas internas que permitan atender de forma adecuada esa litigiosidad. Me voy a referir muy brevemente al supuesto que se produjo a raíz de la especialización de los juzgados de cláusula suelo, en donde en un órgano judicial de carácter unipersonal, aunque plurijudicial, como era el juzgado de refuerzo de cláusulas abusivas, llegó a haber acumuladas, yo, si no recuerdo mal, casi 100.000 asuntos en un determinado momento. Atender a 100.000 asuntos que se habían introducido en un órgano judicial en un año fue realmente complicado y se ha producido una dilación de los tiempos de respuesta, porque han estado los asuntos parados hasta un año, 2 años. Un asunto realmente grave. Pero es fundamental que se busquen sistemas dentro del ámbito normativo interno que permitan organizar, porque estos supuestos de litigiosidad masiva en los últimos años se nos han venido provocando de forma reiterativa. Ha pasado en momentos de crisis económica con los juzgados de lo social, se tuvo que hacer un refuerzo generalizado de todos los juzgados de lo social de España. Yo no sé si Juan Pablo estaba en el Consejo en aquel momento, en el año 2010-2011. Posteriormente se volvió a hacer un refuerzo de los juzgados de lo social en el año 2014-2015, también de carácter generalizado. Y esto pues, es lo que nos provoca tensiones estructurales dentro de la justicia de forma muy puntual. ¿Cómo resolverlas? Bueno, es que esto no es predicable de la actividad de la justicia en general, sino son predicables de determinados momentos. Entonces, es necesario diagnosticar bien dónde se produce el problema y poner el apósito allí donde se produce. Y ahí es donde necesitamos una mayor flexibilidad a la hora de adoptar determinados tipos de medidas de refuerzo. Voy a meterme un poquito con el tema de los tribunales de instancia. Los tribunales de instancia pueden estar bien porque van a permitir esto que había puesto de relieve Juan Pablo, que es que haya en una comunidad autónoma 15 jueces por cada 100.000 habitantes y en otra haya 7, como en Castilla y León y Galicia. Claro, ¿es posible suprimir una plaza de un órgano unipersonal quitándosela a un municipio? Es claramente imposible. Pero sí es posible suprimir una plaza de un tribunal de instancia para esa plaza meterla en el tribunal de instancia de otro órgano, de otro territorio que permita atender de forma más racional la demanda que en ese territorio se produce. Y esto es un tema organizativo que en su momento, quizás si sale la nueva organización de los tribunales de instancia, podría tener una fácil solución. Lo cierto es que la queja por la lentitud de la justicia, que efectivamente es una especie de mantra que se produce y que en ocasiones, pero vamos, en algunas ocasiones que habría que estudiar porcentualmente en qué número o en qué porcentaje se han producido, esta queja viene dando lugar a tratar de resolverla normativamente, pues no sé, yo creo que hace 50, 60 años, 70, ya no lo sé. En primer término, me ha venido a la cabeza con esto que cuando en las audiencias provinciales se empezaron a colapsar en algún momento, se pasó, yo creo que fue en una ley del año 67, a que hubiese una resolución por un órgano unipersonal dentro de la propia audiencia. Es decir, se resolvía en el año 67 por un órgano unipersonal, no por un órgano colegiado. Entonces, otra de las opciones es que se pueda incrementar
situaciones de que con la competencia objetiva de materias que están atribuidas a 3 jueces pasen, como ocurre en materia contenciosa, pasen del tribunal a la instancia. Es una forma de organizar y de permitir resolver problemas. Ahora, la forma más ordinaria que hemos estado viendo de resolver cuestiones que afectan a la rapidez está básicamente en aligerar trámites procedimentales en ocasiones con merma de las garantías, voy quitando recursos, o poner obstáculos en el acceso a la jurisdicción. Voy quitando una parte de un derecho fundamental que es el acceso a la tutela judicial efectiva. Dependiendo de cómo se haga, puede estar justificado. En cierta medida, esto último es lo que viene a hacer, lo que se ha venido o lo que se podrá llegar a hacer con el proyecto de ley de eficacia. A mí me gustaría que además de eficacia se hablase, o de eficiencia procesal, ¿no? Se hablase no solo de la rapidez, de la eficacia, de la eficiencia, sino de que la consecución del resultado es realmente justo. Todas estas medidas van a poder solventar los problemas estructurales que tiene la justicia. Bueno, van a poder ayudar. Pero yo, con respecto al hecho de que se utilice determinadas situaciones muy coyunturales, aunque hayan sido extensas y con impacto terrible en la sociedad, como es el tema de la epidemia COVID, en donde hemos avanzado en el ámbito de la tecnología, estamos celebrando juicios virtuales, cosa que tenía una razón absoluta de ser en el momento de la pandemia, pero yo creo que esto que se hizo en su momento con la normativa reguladora de la celebración de vistas a través de sistemas tecnológicos de videoconferencia, que tenía toda su razón de ser en el ámbito de la pandemia, no puede llegar a subvertir una cosa que me parece absolutamente necesaria, que es que el juicio oral en el ámbito civil y en el ámbito penal tiene que ser presencial. Y cuando se deja en manos del juez, como ocurre en este proyecto de ley de eficiencia procesal, que pueda, tanto en el procedimiento ordinario del juicio civil como en el juicio verbal, llegar a no tener que celebrar vistas presenciales, estamos hiriendo de muerte algo que es la cercanía del ciudadano con la justicia, que precisamente es lo que se pretende hacer, que se confíe en la justicia porque te acercas a ella, que el ciudadano pueda presenciar su asunto que se está decidiendo en una sala y donde está interviniendo su abogado, en donde está viendo que efectivamente está aportando a su problema todo su cálculo y su interés, que se aprovechen estas situaciones pues para poder volver a algo que era el procedimiento escrito en el juicio verbal, de tal manera que el juicio verbal es lo único que tiene de verbal ya es el nombre, o la posibilidad de que tanto la audiencia previa como el juicio oral en el procedimiento ordinario puedan llegar a ser telemáticos sin necesidad de presencia ni de las partes, en el caso del interrogatorio de las partes, ni de los testigos, ni de los peritos, ni de los abogados. Y me preocupa ya enormemente cuando deslocalizamos el lugar desde donde interviene en el procedimiento un testigo o un perito, lo sacamos del órgano judicial con el que se solicita el auxilio incluso de la oficina municipal que podría prestar ese auxilio para una videoconferencia y permitimos a través de un sistema que no sé exactamente cómo puede controlar el que se sople al testigo o al perito y la contradicción que suele haber entre partes, permitimos que pueda celebrar su intervención en un juicio desde su propio domicilio, desde su propio despacho. Yo creo que esto son cosas que tenemos que tener cuidado. La tecnología está muy bien, pero la tecnología tiene que tener su razón de ser en aquellos supuestos en donde necesariamente
es un elemento que permite avanzar. Ahora, la tecnología para llegar al juez virtual y al ciudadano que no va a pisar un órgano judicial puede ser un auténtico problema. Esto, que me parece el mayor reproche que podemos hacer al proyecto que ha salido del Ministerio de Justicia y que ya es proyecto de ley, no es óbice para reconocer que tiene algunas cuestiones que son muy interesantes. Yo no participo en absoluto de que se establezca un sistema de, ¿cómo diría yo?, de presupuestos de la demanda o de elementos que necesariamente con carácter extrajudicial deba cumplimentarse en todos los casos y sin limitaciones para poder acceder al proceso. Me parece que es una barbaridad. Me parece muy bien que se introduzcan los medios adecuados para la solución de controversias, los antiguos ADR, me parece estupendo. Ahora, los ADR en cada país tienen la aceptación que han tenido. Desde el año 2012 tenemos la ley de la mediación civil y mercantil. ¿Hemos tenido una gran aceptación en nuestro país de esa ley? Pues poca. ¿Vamos a encarecer necesariamente todos los procesos para darle una solución a los problemas de litigación masiva? No. Cuando estaba en el Ministerio sí que se abordó el problema de establecer mecanismos de restricción a través de la previa conciliación, la previa mediación, la reclamación previa en el ámbito de las cláusulas abusivas. Y bueno, fue una cuestión que se quedó colgado de un anteproyecto de ley que fue la Ley de Impulso de la Mediación. Y también se estableció un sistema que tratase de corregir lo que has denominado tú, que creo que tiene una cierta razón, luego habrá que medir cómo, que es el abuso del sistema público de justicia a través de una modificación de las costas procesales. Esto trató de introducirse, yo creo que fue a principios del año 2019 en ese anteproyecto de ley. Lo recoge el proyecto de ley de la eficiencia procesal. Y desde esa perspectiva, eso es algo razonable. Y luego, por último, decir que la tecnología, como he dicho con la videoconferencia, no nos puede hacer ignorar que los ciudadanos no son todos iguales, o los sujetos de derecho que acuden a los tribunales no son todos iguales. Y ya nos ha llamado la atención el Tribunal Constitucional a través de una serie de sentencias de forma reiterativa a la hora de decirnos, oiga, no celebre usted juicios con personas que no se han enterado que tienen el juicio, celebrando el juicio en la ausencia. Y desde el año 2019, si no recuerdo mal, en la sentencia del Constitucional 47 de ese año, se dijo, oiga, el primer emplazamiento a las personas jurídicas que son pequeñitas y que no son ni el Corte Inglés ni el Banco de Santander, no se lo puede usted hacer en la dirección electrónica habilitada, de tal manera que se entere de que tiene un procedimiento cuando está en la ejecución. Es decir, la tecnología sí nos puede ayudar en el ámbito de las comunicaciones. Ahora, la atención es que la tecnología no puede ser un elemento para suprimir garantías, que debemos necesariamente adaptarnos a la tecnología como elemento que va a dinamizar en cierta medida la actividad jurisdiccional y las relaciones que tienen los ciudadanos con los órganos judiciales, pero no nos puede servir para ir más rápido contra los derechos de los ciudadanos o ignorando sus derechos. Y de esto, efectivamente, cuando se veía qué es lo que estaban diciendo aquellas sentencias del Constitucional en donde se otorgaba el amparo, parecía que ese era el único deseo. Por ir muy rápido, se va mucho más rápido en un juicio en ausencia que en un juicio con contradictor. Bueno, creo que la ley va en el buen camino, que a pesar de que tiene una metodología desastrosa en la forma de su regulación, podría suponer un cierto avance siempre que no saliese del modo en que se ha aprobado este proyecto. Bueno, yo voy a calentar un poquito el tema porque, claro, hago la introducción que he hecho y de repente Juan Pablo pues
echa por tierra toda mi introducción, esto es un mito, pues no estoy completamente de acuerdo en que efectivamente sea un mito el tema de la necesidad de más recursos. En este país está bien visto que se invierta mucho en sanidad, en educación, pero en justicia, si vemos lo que se invierte en los presupuestos ahora del Estado, es muy poco, muy poca cantidad. Los asuntos salen. La ratio de jueces es la que es inferior a la media de la Unión Europea, con independencia de los jueces de paz y demás. Pero muchas veces los asuntos salen gracias a la gran labor que hacen muchos jueces y fiscales, porque, claro, los jueces son los que hay, pero unos están de baja, otros pues, tienen algún problema, tienen enfermedades, tienen operaciones, tienen permisos, y al final los señalamientos están ahí. Entonces, los jueces hacen una labor tremenda de intentar sustituir a los compañeros para sacar los asuntos porque suelen ser bastante responsables, aunque la gente tenga una visión de que los jueces están en su casa, que no hacen nada, no, suelen ser bastante responsables, como todos los operadores jurídicos que intervienen en la Administración de Justicia. No olvidemos los funcionarios, los LAG, los fiscales, todos. Lo que pasa es que siempre se tiene la imagen de, bueno, es que este es funcionario, este no. O sea, la gente, por las líneas generales, como en todos los colectivos, hay de todo, pero en líneas generales es gente muy responsable que trabaja. Entonces los asuntos salen porque yo creo que la gente, como digo, es muy responsable y saca el trabajo. Yo sí creo que existe un déficit de jueces porque la carga de trabajo, bueno, yo lo estoy comprobando en la audiencia, o sea, creo que es una carga de trabajo, bajo mi punto de vista, excesiva. Sí es cierto que la legislación es obsoleta, o sea, la legislación no permite que sea rápida, ágil y eficaz, es decir, que habría que establecer mecanismos en los que se evitara litigar por litigar, porque, por desgracia en este país, todo lo que es gratis, pues da igual, si no cuesta dinero, pues vamos para allá, no. Eso la pasa claro, a ver quién le pone el cascabel al gato, o sea, a ver quién dice que litigar no es gratis, sobre todo en el ámbito penal, pero estamos cansados de ver recursos que llegan que dicen, bueno, ¿y esto por qué recurren esto? Pero si es que además, ¿qué argumentos das? Un corta y pega, no me quiero meter con los abogados porque hay de todo, igual que hay sentencias que son lamentables, hay de todo, eso es así, pero es verdad que muchas veces dices, ¿y esto por qué se recurre? O sea, tú intentas decir, ¿dónde está? Dices, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces, y luego igual que hay asuntos que no deberían llegar a la jurisdicción, que habría que establecer mecanismos de mediación. En Alemania, por ejemplo, tenemos que los temas de familia, antes de ir a la jurisdicción ordinaria para resolver los pleitos, los jueces de familia tienen que pasar previamente por una cuestión administrativa para resolver ese conflicto intrafamiliar. Es decir, que a lo mejor hay que establecer mecanismos alternativos para no acudir a los tribunales inmediatamente. Cláusula suelo. Es que en Madrid, en Sevilla, es que están para el 2028. Es que no sé si hay 20.000 asuntos pendientes. Eso no puede ser. Entonces eso se tiene que solucionar de alguna manera. Entonces la imagen que se transmite es lamentable. Lo que se invierte en justicia, uno va a Hacienda o va a la Seguridad Social y ya solamente con el edificio ya ves la diferencia entre Hacienda, juzgados, sobre todo si están al lado. Yo tuve la experiencia de ir a Jerez y dije, joder, qué edificio tan bonito. Y me dice, no, si eso es Hacienda. Y, dice, ¿y los juzgados dónde están? Y dice, pues esas casas que están ahí, que están medio, pues prácticamente se caían. Bueno, de hecho a la juez, una compañera nuestra, se le cayó encima una parte de la planta de arriba. O sea, claro, dices, esto es inadmisible. Entonces, incluso de medios tecnológicos, es decir, en Hacienda y Seguridad Social, con un botoncito, tienes el día, tienes tal, te lo resuelven todo, puedes hacer de tu casa, es todo. En la justicia tú entras, la imagen que tienes cuando entras en un juzgado, todo lleno de expedientes, todo desperdigado, las mesas apiladas, y dices, esto es decimonónico. O sea, yo sí creo que la justicia necesita que los políticos en general, es decir, los que tienen que tomar las decisiones, el Parlamento, no quiero generalizar los políticos, sino el legislador, el Parlamento, el Gobierno, tome conciencia de que la justicia importa. La justicia no hace ganar elecciones, porque evidentemente no es sanidad, no es educación, pero la justicia tiene que tener la importancia debida porque es la que al final mueve la economía y el que resuelve los conflictos o los problemas de las personas. Entonces, hay que invertir más en justicia y yo creo que hacen falta muchos más jueces, porque la verdad es que el trabajo sale porque los jueces luego son muy responsables. Los tiempos de resolución de los asuntos, Juan Pablo, es verdad, dices, en la audiencia estamos en 2,4 meses o algo así. Es cierto, pero es que antes de llegar a la audiencia pasa por el penal y pasa por instrucción. Si empezamos a sumar los plazos, ya nos ponemos en 18 o 19 meses, casi 2 años.
Y dices, ojo, 2 años por un asunto, que hay algunos que son complejos y puede estar justificado, pero hay otros que no tienen complejidad. Yo creo que es mucho el tiempo de respuesta. Para eso, quizá la culpa ya no sea de los medios, sino sería de la propia legislación que permite determinadas triquiñuelas o tapones que se pueden producir en distintas fases procesales. Y otra cosa, comentando Pilar, decía que es muy favorable a las conformidades. En penal hay un sistema, claro, porque la gente dice, bueno, hay que intentar la mediación. Yo creo que eso es perfecto, una mediación es necesaria para evitar un pleito. Dicen que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. En penal también se puede hacer, ¿no? Para los que no conozcan un poco el tema del derecho, es difícil pensar que por un delito alguien pueda conformar y pueda decir, bueno, pues vamos a negociar la cuestión penal, pero se negocia. Yo creo que ahí también el fiscal tiene mucho que decir, porque mi experiencia es muy... Yo en Móstoles está, mi experiencia es muy positiva, hay grandes fiscales ahí con los que puedes hablar y puedes llegar a acuerdos, pero tienes algunos en los que ves que dices, tengo que consultarlo. Coño, pero si lo estás viendo igual que yo, ¿para qué vas a consultar? Claro, el papel lo soporta todo. Entonces, va a consultarlo bien y me dice, no puedo, tal. Porque es que, pero ¿ha visto el tema? O sea, quiero decir que no es un papel. O sea, que es que hay personas aquí, que estas personas, que lo estás viendo. Mira cómo está este hombre, que la mujer, tal. O sea, vamos a intentar llegar a una solución, porque yo creo que eso es factible. Entonces, muchas veces, a lo mejor, esa jerarquización puede perjudicar, en cierto modo, esas posibles... O sea, no lo vieras como una crítica, sino más bien como una forma de decir, hay que intentar darle más confianza a alguien que tiene una preparación igual que cualquiera de nosotros. A un fiscal es igual que un juez, tiene una preparación en la que tiene que tener capacidad suficiente para decir esto es así, esto es así. Y entonces, yo creo que entonces eso facilitaría mucho también las cosas, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, os dejo porque yo creo que... Atenuado de drogas. Estás hablando de un subtipo atenuado de drogas del otro día. No en un caso concreto, no, en general. No, lo digo porque me ha pasado muchas veces, pero no a mí, sino creo que en general. Quiero decir que muchas veces esa autonomía del Ministerio Fiscal hay que hacerla, en mi opinión, hay que hacerla más real y darles esa oportunidad de que ellos mismos no tengan que... A ver, es verdad que luego muchas veces tienes que consultar cosas, pero... El que está arriba no está viendo lo que está pasando ahí. No, vamos, yo dejo toda la autonomía posible a los compañeros, lógicamente, porque están tan preparados como pueda estarlo yo y como estáis vosotros. Es verdad que algunos compañeros vienen menos frecuentemente, y si tú hablas por la audiencia, vienen mucho menos frecuentemente a juicios en la audiencia, y yo creo que ver allí a 3 magistrados les impone mucho, es verdad, con sus togas. Entonces, algunos que todavía no tienen muchas tablas prefieren preguntar antes de llegar a un acuerdo, pero yo creo que es toda la autonomía, salvo que haya pues 2, 3 atenuantes cualificadas que voy a bajar en 1 o en 2 grados. Entonces dicen, sí, voy a consultarlo, si no, la autonomía total. Si, una vez que tenemos un escrito de acusación, nos ceñimos a él. Ya, sobre circunstancias sobrevenidas, reparación del daño, dilaciones indebidas, libertad absoluta. Pero si tengo que recordárselo a los compañeros, lo haré, porque sí creo que es un mecanismo estupendo, pero debemos hacerlo antes del juicio, es lo que yo quiero. Que una vez que tenemos fecha de juicio, 2 meses antes nos ponemos a trabajar con los letrados. Eso es la idea. Para tratar de evitar que haya un señalamiento y que ese huequito que se ha dejado porque hemos conformado un juicio y hay una sentencia, podamos acoplar otro juicio. Esa es mi intención y en eso estoy. Pero como somos muchos, no todos metabolizamos la información que yo suministro. Bueno, no sé si Juan Pablo, ¿quieres contestar algo? Porque quiero hacer alguna pregunta. Estamos hablando de conformidades, pero España, a diferencia del resto de los países, hay lo que se llama la acusación particular y la acusación popular. Son 3. Sí. Usted puede llegar a un acuerdo con la persona acusada, pero ¿y qué pasa con las otras 2 partes? Si no hay acuerdo con la acusación particular y la popular, no hay conformidad, ¿no? Claro, cuando nosotros o cuando se pide por el letrado una cita con el fiscal que lleva el asunto o nosotros promovemos la conformidad, siempre llamamos a todos los interlocutores e intentamos llegar a un acuerdo entre todos. Si alguna de las partes no quiere conformar, claro, tendremos que ir a juicio, pero a veces el juicio se limita a lo mejor al importe de la responsabilidad civil, con lo cual ya se abrevian mucho los días de señalamiento, pero sí siempre hay que estar en contacto con todas las partes.
Por eso a veces la negociación lleva a veces 3 y 4 días en asuntos de organización criminal, de grandes estafas, de delitos contra la hacienda pública, de grandes patrimonios. Hay días que estamos 2 y 3 sesiones intentando llegar a un acuerdo entre todos. Y solo quiero decir que yo creo que todos sí decimos que hay que invertir en justicia, claro que sí, pero que la panacea no es siempre la creación de plazas. Hay aumento de litigiosidad, hay que crear plazas, pero no es la única medida, porque se ve que con eso no se soluciona. Sí, está claro. Además es que hay una cosa que parece, muchas veces dices tú, parece que estamos en el siglo pasado. Cuando intentas celebrar un juicio con las videoconferencias, el Zoom, todos estos sistemas tecnológicos que hay ahora para poder acelerar y dar mayor celeridad al procedimiento y facilitar las cosas para celebrar juicios, no tener que suspender, con lo que comentabais. Hoy en día que tú coges el móvil, la gente joven y hace videoconferencias, bueno, gente joven no tan joven, videoconferencias o multiconferencias con un móvil, lo haces en 5 minutos y te llegas a la sala de vistas. No, hay que hacer videoconferencia y dices, joder, una videoconferencia ahora, me vas a decir, ¿y dónde? En Portugal, coño, Portugal, ya veremos, media hora, o aquí al lado, lo estás haciendo aquí al lado y le tiras 20 minutos, se corta, no puedes, tienes que volver a empezar, y le llevamos media hora para una testifical de 5 minutos, o sea, esto no puede ser. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Yo no tengo la respuesta a eso porque no tengo conocimientos informáticos ni tecnológicos, pero tiene que haber alguna manera de solucionarlo. El expediente digital, lo tenemos todos ahí. Pero tú llegas a las oficinas judiciales, a la audiencia, por ejemplo, y lo tienes lleno de expedientes por allí y tienes que firmar, todavía vas firmando con el lápiz, ahora ¿dónde firmo? Aquí y tal. Cuando, ¿sabes? Cuando tienes que coger y hacer esto, no puede seguir así. Entonces, yo creo que estas cosas hay que buscarle una solución a la firma digital. Además, creo que en el año 2018 hubo un acuerdo de la Comisión Permanente, que se dictó una instrucción 1/2018, obligando al uso de las nuevas tecnologías. Pero no lo estamos cumpliendo ninguno. Entonces, no sé si eso es una solución. Bueno, ninguno, quiero decir. Claro, no. Sí, pero... Claro, ¿y hay algún expediente disciplinario de algún magistrado? Yo creo. No lo sé. Pero ¿no creéis de verdad que habría que fomentar más el uso de las nuevas tecnologías, exigir a las administraciones públicas que tienen los recursos económicos para que establezcan los mecanismos tecnológicos adecuados para que la justicia sea más rápida, más ágil? Sí, Pablo, yo, sí. por contestar muy brevemente, lo que ha comentado Antonio, la digitalización no es una opción, es una necesidad que tenemos que asumir. Además hay fondos ahora mismo que va a aportar la Unión Europea para avanzar en este terreno, que es absolutamente necesario y que supone una mejoría importante en materia de notificaciones, de documentación y también incluso de práctica de determinadas diligencias, ¿no? Coincido contigo que con límites, lo que no puede comprometer determinados principios fundamentales, como es la inmediación, fundamentalmente en materia de prueba. La prueba en penal, pero también en civil, deberá de ser presencial. Es una garantía fundamental. Pero hay otras muchas cosas en las que la digitalización supone un incuestionable avance. Otro apunte. El rendimiento de los jueces, efectivamente, en España es muy alto y eso es lo que justifica fundamentalmente el buen estado general, con problemas, de la Administración de Justicia. Y eso obedece fundamentalmente, en mi opinión, a la alta cualificación. Yo hablo por comparación a los colegas europeos, que es consecuencia directa de un proceso de selectivo muy riguroso, que estamos obligados a proteger y a salvaguardar. En definitiva, lo que he dicho antes, insisto, es que no es tanto más jueces, sino menos asuntos, y que las reformas en marcha aportan ideas en esa línea que son importantes e interesantes y que habrá que explorar. Y en este terreno es muy importante también la labor de los abogados, la contribución de los abogados, entre cuyos principios de actuación reconocidos en el Estatuto de la Abogacía y también en el Código Ético, está impulsar la solución amistosa, negociada de los asuntos. En materia de recursos, si nos comparamos con otras administraciones, efectivamente hemos sido siempre y seguimos siendo la hermana pobre. Y yo añadiría, pero se han despilfarrado muchos recursos con las comunidades autónomas. Tenemos, no todas tienen competencia, pero hay 7 o 8
comunidades con sus propios sistemas informáticos. ¿No hubiera sido más razonable un solo sistema informático potente para todo el territorio nacional? ¿Cuánto dinero se ha gastado en comunidades autónomas? En mi opinión, la experiencia de las transferencias a las comunidades autónomas ha sido disfuncional, antieconómica, y además nos ha llevado a una situación que tiene muy difícil ya retorno, ¿no? Eso sí, hay que apostar porque al menos la conferencia sectorial funcione, que es un instrumento de coordinación entre comunidades. Y por último, bueno, en materia penal hay muchas mejoras, hablamos de la conformidad fundamental para agilizar los procedimientos, los juicios rápidos. Yo echo de menos que se amplíen los juicios rápidos a penas mayores, hasta 5 años. Sí. Es decir, se pueden hacer muchas cosas para reducir la litigiosidad y como consecuencia mejorar el funcionamiento y la agilidad de los procedimientos. Con relación al tema de las tecnologías. Efectivamente, las tecnologías son algo que es imparable, que se implantará. Lo que ocurre es que, como ha dicho Juan Pablo, tenemos casi tantos sistemas tecnológicos de la Administración de Justicia como comunidades autónomas de la Administración de Justicia. No es así, porque hay varias que están dentro del ámbito ministerio, que son 5 de ellas, y luego algunas comunidades que manejan el mismo sistema. Esto es realmente disfuncional. Es realmente disfuncional, pero ha supuesto un esfuerzo inversor en los últimos 15 años extraordinario, que si se hubiese coordinado a través de la conferencia sectorial para hacer un único sistema de gestión procesal, pues posiblemente tendríamos un aparato estupendo que podríamos utilizar todos, porque el proceso sigue siendo el mismo con independencia de la autonomía. Yo, además, creo que ahí deberíamos ser exigentes con una petición, y es que las leyes procesales del siglo XIX, que son nuestras, de las que hemos heredado nuestras actuales leyes procesales, tenían un elemento material al que dirigirse. Entonces, los autos se dejaban sobre la mesa, se traían a la vista, se elevaban a la sala. Bueno, la necesidad de que se establezca un código procesal electrónico, a mí me parece una cosa que en su momento se estudió, la posibilidad de hacer un código procesal electrónico que estableciese las garantías de funcionamiento del papel con el que ahora se tiene que manejar la justicia, y que sea una garantía para los justiciables y que permita establecer los mismos tipos de garantía en todos los territorios, porque ahora, dependiendo del sistema, las notificaciones son de una manera o de otra, y es más, se producen paradojas como que en las inhibiciones de un determinado territorio por cuestiones de competencia territorial al territorio de otra comunidad autónoma, como haya un cambio de sistema tecnológico, a lo mejor el justiciable deja de recibir comunicaciones y lo siguiente que se entera es precisamente por la ejecución. Entonces, son situaciones paradójicas que se han ido produciendo y que deberían abordarse, yo creo que a través de esa regulación procesal electrónica que comprometiese a todas tanto al Ministerio como entidad gestora, como a todas las comunidades autónomas en materia de justicia, con competencias transferidas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Buenas tardes. Ya algunos ya me conocéis, soy Marcos Molinero, soy abogado en ejercicio de hace 30 años, fundamentalmente en la jurisdicción penal. Y, señores magistrados, hoy, tanto con ambos, he tenido la ocasión de celebrar algún juicio. Querido Carlos, yo creo que hoy hay un fallo. Este debate, que yo, por cierto, empecé cuando terminé la facultad, hoy he tenido una especie de día de la marmota. Pero hay un fallo importante, es que aquí no está representado el justiciable. Poco se ha hablado o poco se ha utilizado, permítanme, la libertad de expresión y opinión con mi máximo respeto y cariño, y dentro de cierta coloquialidad,
en ese momento no me sale la palabra, perdónenme en este informe. El abogado y el procurador tendrían mucho que decir, y no se ha hablado de la procura ni se ha hablado de la abogacía, que realmente representan a quien padece todos los bienes o todos los males del sistema judicial, que es el ciudadano y el justiciable. Y hoy creo que aquí Carlos no está representado. Señora fiscal, cuando quiera puede leerme en Confilegal, en los muchos artículos que he escrito de opinión en relación a lo que no hace y entiendo yo que debería hacer la Fiscalía. Y cuando quiera puede darme usted o agendarme una cita que a bien querré exponerle mi punto de vista. Pero claro, cuando la Fiscalía todavía está en la edad analógica, difícilmente podemos hablar de solucionar o de hablar de conformidades. Hoy por hoy la Fiscalía, a nivel general, evidentemente con particularidades, Fiscalía de Audiencia Nacional o incluso de la Audiencia Provincial, sigue presentando sus escritos en papel y con sello de caucho. Y cuando intentas hablar con la Fiscalía, te dicen, páseme usted un fax. He dicho que es que no tenemos expediente digital porque Claro. Madrid Digital todavía no nos lo ha Ya, puesto. pero es que ¿sabe qué hasta ocurre? que no nos lo instalen, Que será siempre, imposible. ya, pero es que siempre, y permítame la reivindicación, lo ancho cae en el mismo lado y lo estrecho en el mismo. Nosotros, abogados y procuradores, ley del 18/2011, y no me vale, permítame, es que no me lo han instalado. ¿Cuántas veces lo han requerido? ¿Cuántas veces lo han exigido de una forma contundente? Estamos con un grupo de trabajo. Sí, pero ya es que llevamos 11 años así. Estamos en contencioso y en social desde el año 2013, en civil, en familia desde hace 2 años y ahora nos extendemos a los 105 Claro. juzgados, cuando la Comunidad de Madrid tiene disponibilidad para darnos el expediente Seguimos digital. siendo, ya, pero en Madrid... Es que las competencias, Que sí, los lo medios conozco. materiales, Que lo conozco todos los que perfectamente. estamos aquí nos los Pero vamos a proporciona ver, la Comunidad claro, de Madrid. no, y a nosotros nos lo proporcionamos nosotros y nos adaptamos a una ley 18/2011, que esa es la norma. Sí. Y es un tema, como decía el presidente de la Audiencia Provincial, de actitud. Porque tú tienes un juzgado en que el magistrado o los funcionarios utilizan un cable desde su fotocopiadora a su ordenador para digitalizar desde hace un montón de años y el de al lado sigue teniendo el papel. En un juicio que vamos a celebrar en la sección cuarta, todos acudimos con nuestros ordenadores, menos los fiscales que acuden con los 12.580 folios en el que consta la causa, rayando casi el delito ecológico. En la actitud está, por ejemplo, que la sección tercera de la Audiencia Provincial, en este asunto, cuando ve que hay que dirimir montones de aspectos procesales para encauzar ese juicio, convoca a las partes a una vista a las 9:30 de la mañana y de forma dialogada se entabla esa forma Perdona, de perdona que te coordinación. interrumpa. Vamos un poco a lo genérico. Entonces, no sí. caigamos No. en asuntos Pero- concretos, porque como bien No, si no hemos es un- no, todos estoy dicho- hablando de actitud. Ya, Estoy pero hablando de actitud. quiero decir que la cuestión es que efectivamente es una cuestión de tecnología, es decir, no. Pero eso poco Pero tiene que ver. permíteme que ya acabo. No, es un tema de actitud ante las cosas. Es que antes decía, la oficina judicial también es del fiscal. No, la oficina judicial es del juez, del abogado, del fiscal y del procurador. Es decir, la actitud de cómo resolvemos la colaboración, hablaba antes la fiscal, es muy complicado llegar a esa colaboración, salvo que haya una actitud del fiscal y de los magistrados tendente a colaborar entre nosotros. No somos colaboradores necesarios. Somos un operador absolutamente de la misma importancia, cuando menos que el resto. Entonces, yo me refiero a lo que decía el presidente. La actitud. ¿Por qué un juez sí y otro no lleva esa rapidez? Por un tema de actitud, de compromiso, de no creernos más que nada, ni más que nadie. Y de esa mutua colaboración. Yo siempre he hablado, y con esto termino, efectivamente, es que los recortes siempre son del mismo lado. Si yo reconozco, los abogados no son responsables en cuanto a la probidad y en cuanto a cómo plantean las cosas, o los excesivos recursos. Bien, vayamos a un sistema como el americano que yo conozco bien, un sistema oral. Iura novit curia. Mi recurso de apelación es un folio y el resto es oral. Porque al final hay que buscar términos que nos lleven a esa agilidad.
Hablamos de recortes o de litigiosidad. ¿Cuántas acciones penales promovidas por las unidades policiales o por los fiscales son absolutamente vacuas e infundadas? Y ahí no tenemos costas. En otros sistemas sí. Es decir, al final es un tema de actitud, más que de medios, que hacen falta más jueces, hace falta más procuradores, más abogados, más jueces. Claro, pero si la actitud la cambiamos, entonces empezaremos a reformar el sistema judicial. Y sobre todo contando con la voz y la opinión de todos. No es un tema concreto, es un ejemplo muy claro de que por qué una sección celebra así y otra sección celebra un año después. La actitud del magistrado. Bueno, pues yo creo que hablar, si me permites, hablar de actitud de manera generalizada, yo creo que la actitud va con las personas, no con las instituciones. O sea, yo no creo que sea, perdóname, lo digo con total sinceridad, no creo que se pueda decir que la actitud de una institución determinada no es correcta, no sé si de la Fiscalía, de los jueces, de los funcionarios, las actitudes van con las personas. Entonces es verdad que no tiene sentido que haya no secciones de la audiencia, sino juzgados por ahí, que en un mismo partido judicial te toca un asunto en un juzgado y a los 3 meses lo tienes, te toca en otro y te da 2 años. Pero eso muchas veces ya no solamente es por la actitud, es también un poco por la idiosincrasia de ese propio juzgado, o sea, por avatares que suceden ahí, que puede haber un compendio de cosas, ¿no? Yo creo que esto, como en la vida, la actitud tiene que ser siempre positiva de todos. Y si funciona es porque todos hacen que funcionen, ¿no? Los abogados, los jueces, fiscales, los secretarios judiciales, los LAG, los funcionarios. Yo creo un poco que la actitud siempre debe ser positiva, pero yo, insisto, creo que es más, en mi opinión, más la actitud va con las personas, no con las instituciones, ¿no? Yo imagino que eso es lo que querría comentar, con independencia de los recursos, ¿no? Si generalizamos y si particularizamos. Es decir, la actitud, evidentemente, no todos somos y todas son iguales. Claro, esa es la cuestión. Pero yo sí que me gustaría conocer la opinión de los magistrados, una actitud que mejoraría mucho la agilización del proceso judicial y la oralidad. La oralidad, ¿a qué se refiere con la oralidad? Estás en presenciales. Claro. Bueno, es que yo... Estoy hablando porque los procesos sean mucho más orales que escritos. Sobre todo la jurisdicción civil, que los recursos son interminables de leer. Yo me acuerdo de ustedes cuando se tienen que leer el recurso y dicen, no lo leo. Pero es que yo lo tengo que escribir previamente. Entonces, al final es por qué no tendremos, como el sistema americano, a una mayor oralidad presencial. Completamente de acuerdo. Bueno. En materia de pruebas, sin lugar a dudas. Ahora, en materia de un recurso con alegaciones, cuestiones jurídicas, es discutible. Y es más, generalizar la oralidad en la hora de una vista por un recurso provocaría mayores retrasos, sin lugar a dudas. En la audiencia provincial, el recurso civil es un recurso escrito, como usted sabe perfectamente, ¿no? Y, en mi opinión, el funcionamiento es correcto. No puede generalizar vistas orales para cualquier tipo de recurso, porque ya digo que yo creo que no aporta nada a la resolución de la controversia y plantearía problemas de retrasos, ¿eh? Ahora, cuando hay una prueba, es fundamental la relación directa, la percepción directa del juez sobre testigos, peritos, las propias partes, ¿eh? Y por lo que respecta a los abogados, lo que sí estoy de acuerdo con usted es que cualquier reforma de la justicia tiene que tener en cuenta a los abogados y a los procuradores, fundamentalmente. Que los abogados y procuradores, sobre todo los abogados, no son un colaborador más, sino son protagonistas de la justicia. Que no hay justicia sin abogados. Eso es. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, pues vamos a dar ya por concluido, no sin antes agradeceros a todos los que habéis estado aquí en el día de hoy. Algunos de vosotros que ya conozco, habéis estado los 3 días, pues eternamente agradecido, porque la verdad es que sin vosotros esto no tendría mucho sentido. Agradecer al alcalde, al ayuntamiento y la persona de Javier, que nos haya dado la posibilidad de debatir estos días en este sitio tan maravilloso, que es espectacular, es soberbio el sitio.
sobre las cuestiones jurídicas de las que hemos hablado. El primer día estuvimos hablando de la ley de pandemias, la ley de protección de la salud, como se puede denominar también. Creo que fue un día estupendo, creo que se trataron temas de bastante interés y consideración. El segundo día, sobre el tema de reforma, renovación, como moderaba Carlos Berbel, las preguntas así muy directas a los 4 representantes de las asociaciones. No siempre se puede tener a 4 personas que representan a las 4 asociaciones. De hecho, yo creo que no ha habido ningún debate, yo no recuerdo, Carlos, que ha habido ningún debate en el que se haya conseguido reunir a 4 representantes de las asociaciones, además gente de cierta envergadura, de cierto peso en sus asociaciones, con voz en mando, es decir, con gente que realmente tiene mucho que decir en sus asociaciones, opinando a cara descubierta sobre lo que consideran realmente que debería ser el Consejo en reforma o renovación. Creo que fue bastante interesante en el día de hoy. Bueno, poco puedo decir, ya estáis aquí todos, lo habéis visto. Entonces, pues agradecer sinceramente que el Ayuntamiento, en la persona del alcalde de Javier, nos haya dado esta posibilidad, porque creo que demuestra una sensibilidad que precisamente lo que hemos hablado, que a los políticos, a los responsables políticos de distintas entidades de las administraciones, no parece que no les interesa la justicia. Pues yo creo que en este caso el alcalde es verdad que sí tiene cierto interés en que se debatan cosas relacionadas con la justicia, con Filegal, que es el que ha puesto los medios adecuados, el instrumento a través del cual hemos podido celebrar esto. Entonces, bueno, dar las gracias a todos. Esperemos que en el futuro se puedan realizar estas jornadas, ya veremos otros tipos de formatos y demás, pero bueno, sería bueno tenerlo ahí. En cualquier caso, como digo, termino como empecé, esto no sería nada si no hubiese sido pues, por todos los que habéis estado aquí, con lo cual, de verdad, muchas gracias a todos y ahora, si queréis, pues estáis invitados. Gracias.